Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Bienvenidos al episodio número 123. Está bueno, 1, 2, 3, me gusta. Es fácil. 1, 2, 3. ¿Y quién vivió 1, 2, 3 años? 123 años. Este es fácil. 126 no vivió Sará. No, 127. Ah, 127. Ya cuando llegamos a 127 ya lo podés decir vos. Ahí está. Bien. ¿Moshe cuánto vivió? 120. 120. Bien. Y Moshe tenía un hermano, Aarón, que era 3 años mayor que Moshe. ¿él? Él, porque murió en el mismo año que Moshe, a los 40 años de salir de Egipto. Y Moshe había salido con 80 años, según la Torá. Aarón con 83. Ergo, Aarón vivió 123 años. Elo, te acabo de cambiar la vida. Terminamos, nos vemos en el próximo episodio. Perdón, Rabino, pregunta, ¿quién murió primero, Moshe o Aarón? Aarón. Pero no murió el mismo año, ¿me Sí, estás el diciendo? mismo año. Qué bárbaro. Aarón, Miriam y Moshe, los tres murieron en el mismo año, en el año 40 de haber salido en Egipto. Miriam y Aarón un poco antes y Moshe al final de la Torá. Los tres el mismo año. ¿Listo? Sí. ¿Terminamos? ¿Ya está? ¿Ya Bueno, eduqué? listo. ¿Me puedo ir? Hazaku Baruch. Baruch tie. Nos vemos en un próximo episodio. Ok. No, Rabbi Hanená me la callado Mer. Bueno, tenés que decir. está bien, fui directo. No, hice un chiste como que hicimos, ¿no? Explicarlo. Bueno, no importa. Ya está. No, pero está bueno decirlo, que cuando uno hace un estudio de Torah Explica. se dice un Kadish, ¿no? Aprovechan para elevación de una persona, ¿no? No, el origen del Kadish era el estudio de la Torá. El origen. El origen del Kadish. El Kadish Sí. no comenzó como una plegaria para los deudos. El Kadish empezó a ser una plegaria para los deudos recién en el siglo IX o X de la era común. Ah, bueno, pero eso está bien. Es tema de otro podcast. Antes, el Kadish, simplemente porque salió el tema. Sí, no, ¿ok? pero está bueno. El Kadish es, la única plegaria del Sidur en arameo Sí, eso y no sí. en hebreo. Excepto algunos pasajes del Zohar, esto es del Arizal del siglo XVI. Tradicionalmente, en los Sidurim tradicionales, la única plegaria que había, excepto el Yekun Purkan y alguna cosa, pero prácticamente era el Kadish. Porque el Kadish fue, al parecer, un pedido de los judíos del siglo I y del siglo II de la era común para poder leer algo en la sinagoga que entendiesen. Pobre, tan poquito le dije. ¿Entendés? Porque entonces cada tanto se usaba el Kadish. Y especialmente se utilizaba cuando se concluía un estudio de Torah, ¿ok? Y se santificaba el nombre de Dios por haberles permitido al pueblo estudiar la Torah. Ok. ¿Ok? Y después pasó del Beit Midrash al Beit Knesset, de la casa de estudios a la sinagoga. Y después, como se volvió tan popular el Kadish, los rabinos lo fueron poniendo en diferentes partes de la plegaria para dividir secciones. Claro. Ok. Medio Kadish. Medio Kadish. Petzi Y después, como Kadish mucha Shalem. gente quería, ¿ok? Y se volvió una plegaria muy popular, porque la gente entendía lo que estaba diciendo y demás, y era muy corta y muy sencilla. Luego, cuando los deudos tenían que decir una plegaria en nombre de alguien, decían Ishme Adonai Mevorach Metadolam, y ahí empezaron a decir el Kadish, en la época medieval. Mirá qué lindo. Pero no es una de las costumbres de duelo clásicas decir el Kadish. Por ejemplo, en todo el Moed Katán, que es en el tercer capítulo del Moed Katán, que es el tratado talmúdico que habla de leyes de duelo, no aparece la idea del Kadish como Bien. una de las señales de duelo. Qué Eso es bárbaro. una cosa de los Geonim. Así que bueno, y vamos a hablar de cualquier otra cosa, pero surgió. Está buenísimo. Ok, Elo, ¿vamos? Vamos, yala. Ok. Tema de hoy. Dígame. Diálogo interreligioso y diálogo interreligioso. Bueno, o sea, uno sería del judaísmo con otras religiones y otro entre la propia religión judía y sus actores, sus rabinos, etc. Sí, diferentes sectores, movimientos Bueno, y demás. a ver cómo Ok. es. Vamos a ver por qué surgió el tema. El tema surgió porque últimamente estoy tratando de invitar más gente, no solamente para que lo escuchen a él y me escuchen a mí, sino a otros invitados y demás. Vamos a tener buenos invitados en las próximas semanas. Y realmente siempre intento invitar rabinos ortodoxos. Realmente vamos a decirlo, tuvimos la suerte de que muchos rabinos ortodoxos vinieron y estuvieron, y muchos me rechazaron varias veces. De buena onda les pregunté, algunos No, a me mí también, yo te dije. algunos me ignoraron directamente. Yo todos los que conozco Y digo, me dicen por, no. por un lado, ayer a la mañana tuve uno. Alguien que es muy activo en redes sociales, que se presenta como muy abierto, como muy plural. Le dije, ¿y por qué no hacemos un episodio juntos? No, Yo sé también. que mucha gente de su comunidad, jóvenes de su comunidad, escuchan el PLF. Dijo, muchas gracias, pero no. Y aclarar claramente, no es que una falta de tiempo, porque no es que yo no es falta de interés o ideológico. Bien.
No, pero te puedo decir... No, perdón, pero no pará, están porque- obligados a hacerlo, pero yo No, entiendo... pero es por el que dirán, porque no Claro. se animan a ir por sus propios pares ortodoxos que le van a decir cómo te juntás con un rabino del movimiento conservador. Está prohibido. Imagínate... Sí, estás legitimando a otro. Pero por un lado, quiero decir, sé que muchos vinieron, ortodoxos vinieron, y me parece espectacular, y creo que ese es el camino para seguir, que después vamos a hablar en la segunda mitad del episodio. Me da lástima, la verdad. Me da haram, la verdad, que alguno no venga. No porque digo que están obligados a venir, ni mucho menos, sino porque creo que es un lindo espacio, creo que es un buen espacio, y creo que es más por una cuestión política ideológica que realmente no tener tiempo, no tener ganas o demás. Pero igual, me puedo adelantar porque dejamos Sí, que dale, fluya dale, también. dale. Pues para mí ¿cómo es? Interreligioso es tema directamente de otro podcast, ¿entendés? Porque para mí el intra entre nosotros ya es para hablar 6 horas. Porque mira, Bueno, hablemos de esto y No, dejamos por eso eso, para porque- otro. claro, porque eso es tema de otro y hasta me parece que estaría bueno el desafío de decir, bueno, vamos a invitar a Un musulmán y Claro, no está porque bueno. si no es bueno, como el que nunca hicimos fue el de Hag. El de Hag, ¿viste? Sí, Porque sí, yo sí. digo, si hay que hablar de un tema, hablemos con las personas que están involucradas, no como opinólogos, ¿viste? Que hoy Bien, me gusta. Entonces hablamos de hoy, dejemos lo hablemos otro. nosotros. Entonces, yo creo que es una inseguridad de la persona ortodoxa que primero tiene que responder a alguien o tiene miedo que su reputación, su empleo pueda peligrar. Porque yo no me olvido más, habíamos organizado una actividad en ILEL, Argentina, ¿no? Esta organización para jóvenes universitarios, y yo lo invité al rabino Oppenheimer, ¿no? Y todos me decían, no va a ir. Digo, ¿por qué no va a ir? Y dice, no, porque es ortodoxo, no lo van a dejar. Y el rabino Oppenheimer vino. Había alguien también del movimiento reformista y del movimiento conservador. El rabino Oppenheimer vino y fue tipo, no sé vos dónde estabas en esa época, pero digo, fue como una notición porque primero la gente de Moldes, que les mando muchos saludos, que los quiero mucho, no podían creer que el rabino Oppenheimer haya asistido, porque de vuelta está esta cosa de decir, está legitimando al movimiento reformista. Entonces yo digo, porque me encanta este tema, porque yo lo engancho, a mí me pasaba, o veo que a la gente le pasa, por ejemplo, que dice, no, porque si vos que sos ortodoxo vas al casamiento entre un judío y una católica, que ahí mezclamos un poco otras religiones, estás legitimando. Digo, perdón, se aman dos personas. O me decía, no, ¿cómo va a ser un casamiento en Betel vos que sos ortodoxo? ¿No? En la época que iba a Java, digo, perdón, yo fui a la primaria a Betel, amo Betel. Fui a 5 Mahané Ramá, creo, fui a todo. O sea, Sí, y aunque uno hubiese sido. ¿qué sé yo? pero escúchame, es como que un hincha de River le diga, che, no vayas al Monumental. ¿Cómo? ¿Me está cargando? Yo soy gallina, voy. Que es verdad, Bien. voy de los 13 años. ¿Cómo vas a decir a mí que no vaya a Betel? Suponete que alguien me dijese, no vayas, estoy hablando de comunidades argentinas, a NSI, suponete, que nunca fui. Digo, bueno, la verdad no tengo. Pero justo de Betel, que lo amo, yo digo, Betel es lo que me hizo ser hoy en día en ese momento que iba a Jabad. Entonces yo digo, eso de hablar de que uno como ortodoxo, si va a un casamiento con un goy, está legitimando. Entonces, si un rabino ortodoxo viene a PLF a hablar con vos, que estamos en un podcast, no estamos hablando, acá se van a sentar rabinos. O sea, imagínate lo pedantes que son esos rabinos ortodoxos que se consideran que la investidura de su Torá no se pueden sentar con un rabino de este movimiento. Pará, somos personas. Somos Sí, personas. Yo, digamos, por un lado, en un momento me afligía mucho, ¿no? Yo tuve un momento, lo vamos a confesar públicamente, cuando apenas empecé el seminario rabínico, cuando tenía 18, 19 años, con una agenda muy beligerante contra la ortodoxia, ¿no? Y veo los artículos que escribí en ese momento, las cosas que decía. Pero está bien lo que sentías. No, está bien, soy sincero, era lo que sentía, y en un momento cambié porque dije, eso no ayuda absolutamente para nada. Yo lo que digo, a ver, ¿por qué lo quería mechar yo cuando pensamos el tema de lo interreligioso, lo interreligioso? Porque de alguna forma está conectado. Obvio. Y te quiero decir por qué. Si bien después podemos hablar de ese tema en otro lado, creo que es importante entender cuál fue mi lógica para unirlos. El primero es que, yo lo digo y lo repito una vez, si el siglo XX fue el siglo del diálogo interreligioso, que fue prácticamente la primera vez en la historia universal que judíos, cristianos, musulmanes, shi'is, budistas y otras, Bahá'í y otras religiones se juntaron a hablar y a dialogar, el siglo XXI, por lo menos para el pueblo judío, pero también para el mundo musulmán, que lo necesita más que nosotros mismos, también tiene que ser un momento de diálogo intrarreligioso. Y hoy a todos nosotros, incluso a los más ortodoxos dentro del judaísmo, les es mucho más fácil hablar con un cristiano
o con Obvio. un musulmán que con otro judío. Entonces, a ver, vamos a decir esto. Durante años, durante siglos, las religiones se mataban entre sí, cada una pensaba que era la verdadera y la única. Y no existía la idea de pensar un diálogo con el otro. ¿Qué tengo que hablar con otro que está totalmente equivocado? Claro. Con alguien que está totalmente equivocado. ¿Qué tipo de diálogo puedo tener? Si yo tengo la verdad y vos estás equivocado, no hay Claro. diálogo. Exacto. Entonces, el siglo XX, fin del siglo XIX, siglo XX, especialmente después de 1965, de la Nostra Aetate, cuando la Iglesia Católica decide cambiar su rumbo de cómo tener diálogo, especialmente con el pueblo judío y demás, o con sectores evangélicos del cristianismo, cambia eso. Y el mundo cambia, las religiones cambian, y empezó también a preguntarse dentro del pueblo judío, diferentes referentes, Moshe Feinstein, el Rav Soloveitchik, Abraham Yoshua Heschel, a mediados del siglo XX, en los años 50, en los años 60, cómo como judíos tenemos que estar en este diálogo interreligioso. Y por eso lo quiero conectar con lo que vamos a hablar hoy más. No, está conectado. Porque es fundamental. Porque uno, si vos pensás que vos tenés la única verdad y el otro es un michígene, está totalmente loco, ¿ok? O el otro es un malvado, vos tenés la ética absoluta y todos los cristianos son perversos o todos los musulmanes son asesinos, no hay posibilidad de diálogo. Ahí no hay diálogo posible. Cuando vos entendés que vos tenés tu verdad, cuando pasamos al momento de la verdad relativa o el momento de la posverdad, o un momento así donde, ok, yo tengo mi verdad, mi forma de ver el mundo, mi religión, pero eso no anula que otro la pueda ver de otra forma. Y yo voy al diálogo, no al diálogo, y también se relaciona con lo nuestro que vamos a hablar ahora, Elo. También cuando vamos al diálogo no para convencer al otro, ¿no? Porque esto es, muchos judíos con el mundo católico muchas veces tuvo como muchos años mucho conflicto de hablar. ¿Por qué? Porque sentían que era como un disfraz nuevo de los católicos para seguir evangelizando y haciendo misionerismo con los judíos, como fue durante 2000 años. Y se entiende ese miedo. Entonces, yo creo que estos miedos, primero, esta idea de creer que soy la religión verdadera. 2, esta idea de decir, el otro me va a querer convencer o voy a ir al diálogo para convencer al otro. 3, si me siento con el otro le estoy dando legitimidad. Porque si un católico que había dicho, durante 2000 años dijeron, nosotros superamos a los judíos, somos el verdadero Israel, y ahora me siento a hablar con un rabino de par en par, y hasta los hablo con son mis hermanos mayores, bueno, eso es como un momento de decir, pará, ¿dónde está mi legitimidad? La perdí. O le estoy dando más lugar al otro que el que debería. Entonces, claramente, hoy en día estamos prácticamente en un momento donde no hay ningún líder religioso prácticamente del pueblo judío, desde el extremo del reformismo, que desde el comienzo del siglo XIX fueron los que más se acercaron al cristianismo, hasta el movimiento conservador, el movimiento ortodoxo moderno y hasta la ultraortodoxia judía, va a convenciones anuales con líderes cristianos, sí, pero católicos. No con otros judíos. Claro, entonces digo, ok, pero ¿sabes qué, Elo? En un momento me hubiese puesto mal, ahora le digo, ok, pero tiene que ser nuestra agenda. Ahora digo, ahora sí, hay que tomarlo como una agenda y no como algo beligerante. Si voy a estar todo el tiempo insultando a los ortodoxos diciendo lo que no me parece, nunca los voy a llamar a este diálogo. Entonces utilicemos PLF para cambiar el discurso. Lo que digo, el siglo XX fue el siglo que nos permitió que cada uno de nosotros podíamos conservar nuestra religión, que no íbamos al otro a convencerlo a que se haga ni judío, ni cristiano, ni budista, ni bajai, ni hinduista, ni sikh, ni lo que fuese, sino que íbamos para conocer al otro. ¿Okay? Y para ver qué tenemos en común y en qué nos diferenciamos. Porque en el diálogo interreligioso, tan importante como entender las cosas que tenemos en común, para las religiones abrámicas puede ser la creencia en un solo Dios, o el estudio de un texto, prende el aire porque me estoy ahogando. Bueno. Si escuchan un ruido de fondo ahora en el podcast, lo que lo están escuchando por Spotify o Apple Podcast es por culpa de Buri, porque se escucha un... Pero bueno. Okay. Es qué tenemos en común y también en qué nos diferenciamos. No está mal en qué nos diferenciamos. Ahora, lo que yo siento, y es a lo que vamos a apuntar en estos próximos minutos, la parte más importante del podcast, es decir, ok, en el siglo XX ya entendimos que como judíos podemos hablar con católicos, como judíos podemos hablar con musulmanes, ¿okay? Y por sobre todo ya podemos hablar ahora, porque la mayoría de los conflictos ya fueron resueltos. O sea, los cristianos no nos están matando. Claro. Ok, fíjate que el diálogo empezó con los cristianos. Hoy en día el diálogo con los cristianos ya debería ser algo que sea, como decimos en hebreo, Muban Meilav, entendido de entrada. Obvio que podemos hablar, obvio que compartimos todo el Tanaj, toda la Biblia hebrea la compartimos. Después nos desviamos en un momento y nos separamos. Y está todo bien. ¿Okay? Había un rabino Berkovitz que decía, el judaísmo
los judíos somos judíos porque rechazamos al cristianismo y los cristianos son cristianos porque rechazan al judaísmo. Si planteamos esa base y no queremos hacer sincretismo, hablemos. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en diferencias? Y después, y quiero sumar a esto que me parece que va a lo nuestro, también, por ejemplo, había un filósofo llamado el Rav, ¿no? El Rav Soloveitchik, que él planteaba que en el diálogo interreligioso, Heschel decía hay que hablar de cuestiones teológicas incluso con el cristiano, con el musulmán. Hay que hablar de Dios, del mundo venidero, del alma, del Mesías. Heschel decía que hablar... Y Soloveitchik decía, no hay que hablar de estos temas, porque estos temas nunca nos vamos a poner de acuerdo y no tienen ningún sentido. ¿De qué hay que hablar en el diálogo interreligioso? En las cosas que nos unen. Cómo sacar la pobreza, terminar las guerras, cómo combatir el coronavirus, cómo ayudar a que las personas sean más felices. Hagamos en el mundo de lo práctico. Interesante lo que plantea Soloveitchik en ese punto. Soloveitchik tenía una lectura de que con el otro, con el que me es diferente a mí, ¿qué tengo que hacer? No hablar de los temas que sé que teológicamente... Y aparte son abstractos. Abstractos y se diferencian. ¿En qué tengo en común con el otro? Que ni judíos ni cristianos ni musulmanes queremos que haya pobres en el mundo. Claro, ayudemos al prójimo. No nos gusta la guerra. Listo. Hablemos de esos temas a ver cómo con religiones nos podemos unir para esto. Bien. Tomando esto que dice Soloveitchik, quiero hacer el salto, Elo. Salte nomás. ¿Ok? Para hablar del diálogo intrarreligioso. Yo digo, yo como rabino, lo digo públicamente, hay muchos colegas míos rabinos que ocupan gran parte de su tiempo, o un porcentaje importante de su tiempo, en el diálogo interreligioso, especialmente con el mundo cristiano, con el mundo católico y con el mundo protestante. Yo, no. No sé, justo para las Pascuas, ahora me invitaron a una iglesia, por primera vez en mi vida que entraba a una iglesia, Elo. ¿Y cómo anduvo eso? Entré acá a una iglesia acá de... Hace un paréntesis. ¿Qué tal eso? Interesantísimo. Me invitaron a dar la prédica para la noche del jueves de Pascua. ¿Ok? Un cura que quiero mucho acá, el cura Agustín, de una iglesia acá en Tigre. Fue una experiencia maravillosa. Otro día hablamos de eso. Pero, está bueno, eso anotado para el próximo podcast. La verdad que... Está bueno el título. Rabino da prédica en Pascua Católica, en iglesia. Que hace 200, era impensado, ¿no? Nos mata. Era, para una cosa... Te colgaban ahí. Los días de Pascuas eran los días donde más pogroms había. Porque se creía, explíquelo. Bueno, porque se creía que los judíos hacían con la sangre de los niños cristianos la matzá, o que los mataban, ¿no? Entonces era un día que los cristianos se sacaban toda su bronca con los judíos. Que inviten a un rabino a dar una prédica y hablé de todo lo que nos une. Bueno, estuvo bien, creo. Pero más allá de eso, lo que digo es, hay muchos rabinos, yo ocupo un mínimo indispensable, algo que me pidan, pero no está en mi agenda. Bueno, y el otro... Lo que sí está en mi agenda... Lo que sí está en mi agenda... Quiero que sea mi agenda, y por eso PLF es mi plataforma, o parte de, es el diálogo interreligioso. A mí lo que más me interesa es que judíos de diferentes corrientes, judíos laicos, reformistas, conservadores y ortodoxos, construyamos un diálogo en común. Pero te hago una pregunta, ¿no? De tu diálogo, que ahí venías bien, ya te estaba por votar como alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El tema del status quo de Israel, ¿no? Como que cuando se funda el Estado de Israel, el tema que justo te acordás que hicimos un capítulo sobre las conversiones y nos comentaron que justo esa semana había salido en Israel que se aprobaba las conversiones no ortodoxas. No ortodoxas, ¿no? Que es un súper cambio, me parece, ¿no? Porque... Bueno, vos después, tema de otro podcast, ¿cuál es la aplicación práctica? No sé, pero como noticia me pareció... como símbolo es muy importante, claro. Más simbólico que práctico. Ah, ¿sí? No pasa nada. Bueno, eso también, lo hablamos otro día. Pero digo, hay un status quo que ya está de la fundación de Israel como diciendo, no, acá los que tienen la autoridad, la legitimidad, son los ortodoxos, porque son los que manejan las conversiones, los casamientos. Entonces, eso que sucede en la tierra de Israel se expande en la diáspora. Entonces ellos se creen que como a su vez dicen, no, si yo te convierto acá, esta conversión no sirve para Israel, entonces yo tengo el poder también fuera de la diáspora. Entonces yo creo que ¿entendés? Porque si vos antes decías, el movimiento reformista comienza en el siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿este status quo es muy reciente con la tierra de Israel o estoy equivocado? Con la creación del Estado. Desde comienzos del siglo XIX, cuando comenzó a gestarse el movimiento reformista y en consecuencia nació la ortodoxia, y esto hay que recalcarlo una y otra vez, la ortodoxia como ideología surge como respuesta al reformismo. No, pues antes eran todos judíos. Antes eran todos judíos, o un poco más observantes o menos observantes, pero todos los rabinos salían de los mismos seminarios rabínicos, de la misma yeshivot, era lo mismo, y en un momento ciertos rabinos empezaron a tener una idea más de avanzada, más progresista, más plural, más de reformas, de cambios, y otros
frente a esto, se cerraron más. Unos se abrieron más y otros se cerraron más. Los que más abrieron se llamaban reformistas, los que más se cerraron se llamaban ortodoxos. 50 años después, 1860, nacen los conservadores como para hacer un punto medio entre los dos. Y siempre existió esta tensión en muchas comunidades, ¿sí? Y más especialmente en Europa, cuando en Europa generalmente los rabinos de las ciudades eran convalidados y hasta parte de su sueldo pagado por las propias autoridades civiles locales, los gobernadores, los reyes y demás. Entonces había un rabino. ¿Quién es el gran rabino? El gran rabino local. Bueno, pero pasa acá en Nordelta. El rabino oficial venís a ser vos. Después, por ejemplo, hay otro rabino que está en otro lugar ahí fuera por Bahía Grande. Sé si no, pero digo, no. el templo oficial con el Sí, rabino no, oficial está vendría. bien, Es pero lo mismo no, que no la hay- iglesia, son las que están acá dentro de Nordelta. Bueno, justo en este caso sí, pero es por un caso muy particular. Bueno, pero está bueno el caso. Ok, está bien, pero no. Estamos hablando del barrio privado donde vivimos, que hay 22 barrios, ¿no? Se claro, llama Nordelta y hay 22. Pero es así. Por lo menos en la urbanización se entiende que ese es central, pero el otro es totalmente legítimo y está... No, está bien. Y demás. Después quizás te cuento algo que tiene que ver con el diálogo interreligioso en ese sentido. Bueno, Eh, siga. Entonces estabas hablando del reformismo con los Bueno, conservadores, estabas explicando la Entonces, historia. había una tensión en muchas Mm. ciudades donde en un momento comenzaba a predominar más el reformismo, terminaban sacando, si había un rabino ortodoxo, ultraortodoxo, lo sacaban y Ah. ponían un rabino reformista para ganar esa guerra de más apertura y más. En otras ciudades corrían a los reformistas y quedaban ortodoxos. Esto fue durante todo el siglo XX. Después lo que pasó en Israel, y no me quiero centrar tanto en Israel porque no vivo en Israel y porque le hablo a otros judíos que tienen otras realidades, es que en Israel realmente la inmensa mayoría de los judíos que llegaron a Israel o bien eran judíos laicos, ¿sí? De Alemania, de Polonia, de Rusia, judíos laicistas, judíos idillistas o hebraístas sionistas, o bien lo que se llama el Yishuv Hayashan, el viejo asentamiento judío en Israel, que eran judíos tradicionalmente ortodoxos, ya sean sefaradim o ashkenazim. Por eso quedó de base que en Israel iba a ser eso, porque los movimientos reformista y conservador son movimientos, vamos a decirlo de una forma, diaspóricos. ¿Okay? Nacen en la diáspora y nace con una cosmovisión de la diáspora. Porque en la tierra de Israel, si vas a ser mayoría y demás, no te interesa tanto el diálogo con el mundo cristiano o el tema de que dejar de usar ciertas tradiciones para poder ir a la universidad y poder, porque lo puedes hacer. Entonces, es un tema para otro podcast ese, pero en definitiva, esta tensión ya se da hace un siglo y medio, hace 2 siglos, esta tensión intrarreligiosa. Y yo digo, y repito una y otra vez, como judíos ya aprendimos a hacer diálogo interreligioso. Bueno. Algunos más, algunos menos, nos ocupamos más, nos ocupamos menos, nos gusta más, nos gusta menos, pero eso ya decimos un check, ya está. Bueno, Habrá que profundizar algo más, pero ya está. Lo que tenemos que ocuparnos ahora, por el bienestar del pueblo judío, es el diálogo interreligioso. Y acá, Elo, hay varias posturas. Primero vamos a decirlo así para que se entienda y demás, más allá de algún que otro judío particular, reformista, conservador o humanista laico, ya estos 3 sectores no ortodoxos del judaísmo, el diálogo interno es un dado. Vamos a decir la verdad. Con los únicos que no hay a veces un diálogo real es con la ortodoxia. Ya las otras 3, por más que el conservadurismo a veces no acepta una conversión reformista o que un reformista diga algo de un judío laico o entre sí, entre los 3, hay relación, hay confraternidad, hay quinus, hay encuentros entre rabinos de los diferentes movimientos, hay una aceptación mutua, más allá de quizás algunas cosas no aceptar del otro, y está todo bien y a eso quiero ir. Realmente el tema es con la ortodoxia. Y ahí sí digo que es, yo que trato de tener mucho cuidado, es prácticamente con toda la ortodoxia. Ya no hay mucha diferencia entre... Por supuesto, ahí están los ortodoxos modernos en Estados Unidos, que son una hiperminoría, que eso sí ya generaron el diálogo. El Rab Avi Weiss, que lo invitamos acá, Blue Greenberg, Irving Greenberg, perdón, que también, David Hartman en Israel hace unos años, Daniel Hartman su hijo. Hay Yehidim, hay algunos pocos ortodoxos modernos que incluso la ortodoxia más de derecha, más central no las considera, pero la inmensa mayoría de la ortodoxia prácticamente evita tener relación con el mundo judío no ortodoxo, ¿sí? O es muy marginal en su agenda. Por ejemplo, pasó hace poco, uno de los grandes rabinos hoy de Israel, Melamed,
hizo una charla con una rabina reformista francesa. Y en los diarios de Israel, un rabino, uno de los rabinos ultraortodoxos, ¿qué más sabe? ¿Y qué pasó? Más aceptados, le dieron con un caño. Pero él sí tenía en su agenda la construcción del diálogo. Yo quiero explicar el por qué, porque no quiero ser beligerante con la ortodoxia, ni mucho menos. Realmente me duele, ¿sí? Y realmente lo quiero decir. Quisiera que pueda venir a mi sinagoga un día a dar una charla y yo poder ir ahí. Te voy a decir más, y lo voy a decir públicamente porque no se me caen las cosas. Dígalo. Cuando llegué acá, a una de las primeras personas que llamé fue al rabino de Chabad Lubavitch local de acá. ¿Okay? Levanté el teléfono, le dije, soy el rab nuevo, a llamar, hay un rab a 10 minutos de distancia, y como si está en mi agenda eso, le dije, ¿okay? ¿Por qué no hacemos cosas en conjunto? Yo digo, por supuesto, no vamos a hacer Shabbat en conjunto, no vamos a hacer Pesaj en conjunto, no vamos a hacer Yom Kippur en conjunto, ahí no vamos a pelear, mujeres sí, mujeres no, micrófono sí, micrófono no, quien cuenta para el minyan, quien no cuenta para el minyan, no. Pero ¿qué pasa si te digo, hacemos un shiur de la parashá de la semana, medio año lo hacemos acá, medio año lo hacemos allá, vos y yo juntos hablando? No, pero no se puede, pero es complicado. Yo le digo, estamos estudiando un texto juntos. Bien. Okay. Pero lo quiero decir, no para hablar mal, sino para decir, pero después terminé de entender por qué. Uno, hay varias razones. La primera, quizás este rabino local, ¿okay? Quizás él en su fuero íntimo le diría a su mujer, qué buena idea que tuvo este rabino, pero de arriba no se puede. No se puede. ¿No? Y de arriba no solamente Chabad Argentina, a veces es mundial. Obvio, sí. ¿Ok? Entonces, por un lado es que realmente hay una bajada de línea oficial de las grandes líneas y sectores en los cuales está dividido la ortodoxia en no generar el diálogo. O tratar de hacerlo lo mínimo posible. Bueno, pero Quizás perdóname, es una conferencia puntual. pero acordate en que un acá limud. vino una persona, no sé si lo querés nombrar porque yo igual no me acuerdo el nombre, que vino a hacer, estuvo acá en nuestro podcast, que iba a un templo, no importa el nombre, que te acordás que le pegaron, o sea, fue bastante criticado por él como ortodoxo y feligrés haber venido acá. Bueno, ok. Pero imagínate, estamos hablando de un feligrés, como que diciendo, ¿cómo vas ahí? Porque yo soy Elo y no hay problema, ¿entendés? O sea, si fuese no sé, lo que fuese, no soy rabino, pero si hay un rabino que es reformista, conservador o reconstruccionista, como hay en Estados Unidos, ya un ortodoxo no puede ir, pero sí puede ir con un cura o con un imán o estar Ok, y ahora sentado. voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Primero, porque ya pasó un tiempo. ¿Sí? Yo creo que de acá a 50 años, la inmensa mayoría del mundo ortodoxo va a tener diálogo con el mundo no ortodoxo. Te lo digo como un deseo Bueno, y también como una lectura de la realidad. perfecto. Entonces, lo primero tiene que ver con bajada de línea de afuera. ¿Para cuánto dijiste? 50 años. Sí. En 50 años espero que YouTube siga existiendo, Ojalá. que esté este archivo y que alguien... Que quede. Bien. Como dijo Herzl, no sé si dentro de 5, dentro de 10, pero dentro de 50 años el Estado de Israel. Dentro de 50 años, porque claramente hay cada vez más avances en ese sentido. Punto número 2. Más allá de la bajada de línea de afuera, tiene que ver con una cuestión propia de realmente sentir que lo que los conservadores hacemos, lo que los reformistas hacemos, lo que los laicos hacemos y demás, eso no es judaísmo. ¿Sí? Y estar con ellos, o dar una clase de Torah con ellos, es de alguna forma legitimar algo que ideológicamente ellos no legitiman. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero también, discúlpame, a mí me pasó algo que lo quiero decir porque para mí hay dos cosas. Hay un tema de que te bajan de afuera, de arriba, te dicen no puedes ir, como ya hablamos en ciertas comunidades ortodoxas. Otras veces es la presión de los peers, de los pares, aunque no seas un rabino o siendo un rabino, como que otros rabinos, por más que no respondas a un jefe, haya una estructura jerárquica central que te diga otro rabino ortodoxo, che, ¿cómo vas ahí? Pero ¿cuál es el problema? Que yo te conté, el Rabo Penheimer vino porque él, ¿entendés lo que te digo? Como que él se siente seguro de lo que es y no le importa el qué dirán porque tiene suficiente prestigio para decir, mirá, yo hago lo que quiero, me siento con quien quiero. Si me siento con un carnicero, me siento con un imán, me siento con un cura, ¿por qué no me puedo sentar con una persona que, ¿entendés que Voy a hacer una analogía, yo siempre hago una analogía de Torah, no voy a hacer una analogía de Torah, de una película. El otro día vi una película vieja del 2014 llamada The Gambler, ¿ok? De un apostador. Y en un momento había un apostador que siempre tenía que pedir prestado dinero y demás, y en un momento me cantó algo, le dijo, vos lo que tenés que llegar en un momento, en un estatus de tu vida, de poder decirle al otro, y perdón mi inglés y mi insulto, fuck yourself.
digamos, andate al demonio. Al ¿Cuándo? Vos tenés que juntar $2 millones, tenerlo en el banco, ¿sí? Y después, si un empleador te dice hacer algo que no querés, Sí. andate al demonio. Si alguien te pide hacer algo, bueno, entonces, pero eso a mí me dejó una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No, que muchas veces no hacemos cosas por esa inseguridad, por eso decir, bueno, esto va a afectar mi trabajo, o esto va a afectar mi prestigio, va a afectar una cosa y la otra, pero cuando uno se siente seguro de uno mismo, de sus ideales, de lo que cree, no es que te vas a hacer menos ortodoxo por juntarte con un reformista, con un conservador, a charlar de Torá o a discutir o a lo que fuese. Y entonces, y aparte, quiero decir una más. Vos decías la presión de arriba, la presión de los pares, pero yo tengo una historia. De los feligreses también. Ahí está. Con un rabino Ay. muy importante del movimiento sefaradí en la Argentina, que no hay mucho más arriba que él. Sí, no digamos nombres. No voy a decir. Que realmente él no es que tiene que rendirle cuentas a otro. No, los feligreses. La gente decir, pero vos te juntaste con este. Sí. Porque al final, a veces que la gente termina siendo mucho más fanática que el propio Siempre rabino. es así. Y esa es una historia que, ahí sí voy a relacionar con la Gemara, que es una historia maravillosa, que siempre me la acuerdo. Cuando la Gemara nos cuenta, ¿te acordás de Rabbi Yohanan ben Zakkai queriendo salir de Jerusalén, del sitio de Jerusalén, que estaban los fanáticos, los sicarios, sitiando Jerusalén, y él quería salir, y justo su sobrino era el líder de los rebeldes. Era un fanático, súper nacionalista. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai le dice, ¿me dejás salir de alguna forma? Y Abba Sikara, me parece que era el nombre, su sobrino le dice, ¿y qué puedo hacer? Si les digo algo me van a matar. Y él era el líder de ellos, pero él los volvió tan fanáticos a sus seguidores que cualquier cambio. Entonces hay una, quizás él en su fuero íntimo no tendría ningún problema en tomarse un café conmigo, en charlar, en venir al podcast y demás, pero quizás, o los que digan de arriba, los que digan sus pares, o sus congregantes, va a ser eso. Claro. Ese es punto número 1. Punto número 2, que también es interesante para pensar cómo respondemos del otro lado, es no solamente no darle legitimidad al otro, no decirle, hay muchos que, por ejemplo, que me quieren mucho y todo, pero públicamente no me llaman rabino. Bueno, yo... En privado sí, ¿eh? Yo tengo una anécdota. En privado sí me no llaman voy a decir, Raburi. igual la gente se va a dar cuenta. Bueno, estoy hablando de Jabal. Que había que invitar al rabino Berman, ¿no? Entonces estaban en un tema porque había que escribir el nombre, como si fuese una invitación de casamiento. Sí, sí. Entonces un rabino dijo, no, pongamos... R. Muy bien, porque R es la inicial de Rab o Rev. Rab sería rabino y Rev sería señor. Señor. Es como un título... Bueno, Entonces, claro. pero vos fíjate hasta dónde... Mirá qué interesante, No, pero ¿no? hasta dónde llegó que uno le dijo, no, ponele R. Para no dar legitimidad. Porque si no te estás diciendo, el otro me dice que soy rab. Claro, entonces ponele... No, dijo, no, cuando lo invitas a Sergio, ponele R. Sergio Berman. Pero yo digo, mirá en lo que están pensando. Pero bueno, ok, ahora lo que yo digo, yo que estoy del otro lado, yo puedo ser, o dar una respuesta beligerante, ¿sí? Y decirle, si no me legitimás a mí, no te invito. Porque también yo podría decir esto en el Eso te podcast. iba a decir. Si no me tratás a mí de rabino, y si no me das el cabot que yo creo que me merezco por mi lugar o por lo que fuese, y si no vas a legitimar mis prácticas, si no vas a decir que lo mío es correcto tanto como lo tuyo, no te invito. Yo no en un momento de mi vida sí elegí ese camino. Es hasta que vos no, de comillas, te bajes de tu caballo y me aceptes de igual a igual, no. Claro. Yo creo que eso no va a pasar, pero también lo entiendo por qué. Y lo que digo es lo siguiente, es, Dígalo. hay muchos que honestamente entienden, como ortodoxos, que por más que quieran, por más que me amen o nos quieran o lo que fuese, es realmente están convencidos de que lo que los judíos conservadores, reformistas, laicos hacemos es una desviación absoluta del judaísmo. Y por eso lo que dice la lógica es, ¿para qué me voy a juntar con alguien que no me une nada? Lo que digo que también es bastante interesante, que yo digo siempre, es, a mí, mi vida judía me une mucho más en el día a día un judío ortodoxo que un judío laico. El judío laico, que su vida es... No hace nada con el judaísmo. No hace nada, o hace, no sé, ve un programa, algo de Fauda, en la tele o Shtisel, y va a jugar a Maccabi el domingo. ¿okay? Acordate, tenemos que hacer un capítulo de la nueva serie Poco De Ortodoxa. Shtisel, Que salió... no, Shtisel 3. Claro, pues salió la tercera Sí. temporada, que Ok. nos fue muy bien con eso. Vamos a hacer, está bueno. No... Con un judío que se junta una vez al año para Pesaj, con Rosh Hashanah con su familia y come Kneidalach, a mí me une más en realidad un judío ortodoxo que toda la mañana se pone tefilín, Claro. que reza minjá, que va a Shabbat y que respeta Shabbat, que te hace una cena de Shabbat, que estudia Torah toda la semana, que estudia Gemara, que hace el Daf Yomi. Si vos ves todo lo que hace Uri en el día, a la verdad tengo mucho más que ver con ese, pero la verdad, con quien más me puedo juntar es con este. Porque con este, con el judío laico, hay un respeto mutuo.
Con el otro no hay una legitimidad, por un lado. Entonces, por un lado, del ortodoxo dice, ¿para qué voy a ponerme a hablar con alguien que pienso que está totalmente equivocado? Y él no me va a cambiar a mí, y yo no lo voy a cambiar a él. Lo primero que digo es, uno, que es una de las lecciones que aprendí esta semana. Lo más importante cuando creemos que el otro es muy diferente a mí, es porque realmente no conozco al otro. Cuando creo que el cristianismo es totalmente diferente al judaísmo, o que el islam es totalmente diferente al judaísmo, como se creía hasta el siglo XX, es porque no nos conocemos. Cuando nos empezamos a conocer, empezamos a ver que tenemos muchas cosas en común. Justo acabo de terminar de leer un artículo que decía, no hay ni una sola enseñanza ética en las fuentes judías que no encuentre un correlato en las enseñanzas griegas o latinas. Y es un artículo de, no sé, 150 ejemplos de cómo este Pirkei Avot se relaciona con esto que dijo Séneca, o este comentario, algo de la Odisea. Fabuloso. Y yo lo que digo es, con las otras religiones nos pasaba lo mismo. Creíamos que era totalmente diferente porque no conocíamos. Entonces creo que lo primero es conocer al otro. Y conocer al otro no es desde el texto, no es desde lo que presupone que el otro es. Y también, vamos a decirlo, también hay un importantísimo, para que este diálogo funcione, este diálogo interreligioso, hay un importantísimo prejuicio de los sectores no ortodoxos del judaísmo que tenemos que deshacernos de la ortodoxia. Que es, los ortodoxos son todos anticuados, son todos machistas, son todos retrógrados, ¿sí? Son neandertals que se quedaron en el siglo XVIII y están acá. ¿Okay? No, no es así. Ese es el primer prejuicio que nosotros mismos tenemos que sacarnos, porque si yo voy a hablar con un ortodoxo, decir, yo soy el moderno, yo soy el pensante, todos estos son brutos, no analizaron, no reflexionaron, son simplemente, todos hacen lo mismo, obedecen al rebe, a su rabino y nadie piensa. Bueno, ahí la verdad que hay un prejuicio de nuestro lado que tenemos que romper. Está bueno. Hago autocrítica también de mi lado, mucho tiempo lo tuve, ¿sí? A ver, puede ver que algunas cosas yo sienta que en la ortodoxia es retrógrada, o que se equivoca, y es anticuada y es machista. Como la ortodoxia también lo piensa de mí. Y después lo que quiero decir es, este podcast también a mí me ayudó, y le ayudó a muchísimos ortodoxos, que nunca hubiesen hablado con un rabino como yo. Conservador, reformista, llámeme como quieran. ¿Ok? Porque nunca hubiesen venido a mi sinagoga. Y un montón de ortodoxos, ¿sí? Que descubrieron que el reformismo o el conservadurismo no es lo que pensaban que era. Que había gente que podía saber de Torah, que podía cumplir mitzvot, que no era. Entonces hay que romper el prejuicio. Y para romper el prejuicio hay que hablar. De igual a igual. Sentarse a tomar un café tiene que surgir de un lugar informal, pero después tiene que ser parte de la agenda. Y lo otro que quería decir, Elo, y después te dejo hablar porque siento que ya estoy hablando muchísimo. No, pero está bueno porque ya anda cerrando. Vamos, no, pero anda redondeándolo porque está bueno a dónde fuiste. No, por eso te dejo hablar. Porque... No, quiero escucharte un poquito a vos, ¿qué opinas? No. Quería decirte... entonces, a mí me parece fundamental, ¿no? Y quiero redondear la idea para escucharte un poquito a vos, pero realmente quiero escucharte. Algo Soloveitchik, ¿te acordás que dije que iba a empezar a unir el tema de interreligioso con sí. Soloveitchik? Soloveitchik tiene un Mahamar, un capítulo muy bueno. Cuando a él le preguntaron, era el líder de la ortodoxia moderna, entre comillas norteamericana, pero ortodoxia tradicional, le preguntaron, ¿cómo hacemos ¿se puede dialogar con el judío conservador, con el judío reformista? Ya dialogamos con el cristiano. Y él, primero, que muchos rabinos ultraortodoxos, por supuesto que no. Bueno, dale, Feinstein, el título del diario. ¿Cuál fue? El título del diario dijo, sí, pero hay dos niveles también. Él decía que hay un Brit Yehud y un Brit Goral. Hay un pacto que en inglés es Destiny y Fate. El pacto de Fate y el pacto de Destiny. Nuestro problema es que en español los dos son destino, pero son dos cuestiones diferentes. Cuando dice el Brit Yehud, él lo que está hablando es que en ese sentido es el destino, ¿sí? El destino en la práctica. Y en ese sentido, judíos conservadores reformistas, según su lectura ortodoxa, nos alejamos del judaísmo tradicional de la observancia de las mitzvot y el cumplimiento de la Torah. Y en ese sentido, no tiene que haber diálogo posible. Es decir, para su lectura, judíos no se deberían juntar, como yo le propuse a Rabino de Chabad, a estudiar Torah juntos, porque no se van a poner de acuerdo. ¿Ok? Pero eso también interesante, a ver, esa idea, aunque a mí me gustaría y creo que sí podemos llegar a muchas cosas en común. Dice, no, estudiar Torah, celebrar Purim juntos o Hanukkah, no hay sentido, son lecturas totalmente diferentes. Pero él dice que el pueblo judío, más allá de cualquier corriente, todo el pueblo judío tiene el Brit Goral, el del destino pero como fate, el destino ese de algo de afuera que no podemos controlar, ese destino inexorable, que es judíos, ortodoxos, reformistas, conservadores, estamos unidos por una historia en común y por como el otro nos ve. Como decimos, Hitler no distinguió si era conservador, reformista, ortodoxo, laico, yiddishista, bundista, hebraísta, sionista.
Entonces, el pueblo judío está unido en este fate, en este destino, en este coral. Y en ese sentido sí tenemos que juntarnos los judíos. Para ayudar a los otros pobres no judíos, para ayudar al judío que le falta el Hametz. En el mismo sentido, y él lo decía, porque fíjate que es la misma cuestión que él dice, cómo tenemos que generar el diálogo con el catolicismo, el cristianismo. No en las cuestiones teológicas que no nos vamos a poner de acuerdo, que estamos separados, sino en el mundo de la praxis. ¿Sí? En un Beit Avot, en un geriátrico para ancianos, en una escuela para los chicos, en proyectos en el terreno. ¿No? Claro, prácticos y que ayuden al prójimo, no ponerse a discutir en un si la mujer puede subir a la Torá o no. Él dice eso es Al-Fadi. Por eso, ya sea que sea como un encuentro de 100 rabinos para deliberar cómo acercarse entre los movimientos. Es algo abstracto. Bueno, Soloveitchik dice, pero en si ese sentido no suma. Eso es lo que yo digo. Pero decir, bueno, a ver, supongamos, acá en Argentina, o comunidades pobres judías alrededor del mundo que necesitan ayuda, bueno, al que lo recibe no le importa si el que le mandó el paquete de arroz es ortodoxo, reformista, conservador, si es judío, árabe o cristiano. Claro. Entonces, en las cosas del terreno es lo que decía. Me gusta la idea, pero vaya cerrando, Rabino. Pero yo soy más partidario de esa lectura de Heschel también con el mundo católico, y si lo podemos hacer con el mundo católico y el mundo cristiano, el mundo musulmán, mucho más lo podemos hacer con otros judíos. Yo lo que quiero es construir un judaísmo que el ortodoxo siga siendo ortodoxo, que el conservador siga siendo conservador, que el reformista siga siendo reformista, que el laico siga siendo laico, pero entendiendo al otro. Y para entender al otro hay que estudiar con el otro y hay que vivir con el otro. Entonces yo realmente creo y estoy convencido es que solamente cuando estemos muy seguros de lo que somos nosotros, porque también pasa de muchos judíos no ortodoxos que también tienen miedo un poco de hablar con el ortodoxo, no esa cosa que los conviertan, ¿sí? Y se hagan balei tshuva. Bueno. Y en el mundo ortodoxo también hay mucho, y que me van a preguntar cosas que no voy a saber responder, y mi rabino qué es lo que va a opinar y otro. Entonces lo que más digo es, todos los judíos tenemos mucho más en común de las cosas que nos diferencian. Si pudimos lograr en el siglo XX encontrar puntos en común y generar diálogo con otras religiones, no poder armar un diálogo productivo, más que sea interesantísimo, que nos ayude a entender nuestro Torá y nuestro judaísmo de un sentido mucho más profundo con otros que compartimos un 90% de las cosas que hacemos, de las fechas que vivimos, de los días que nos emocionan, de la historia, de los preceptos, solamente por el 10% que nos diferencia. Yo la verdad que por un lado dejaría de lado ese 10%. Yo, por ejemplo, en un diálogo con un ortodoxo, dejaría de lado el tema si la mujer puede subir a la Torá o no. O si en Shabbat se puede ir en auto al templo o no. Esas son cosas que no suman al día de hoy. Quizás sumarán de acá a 20 años o no. Yo sumaría todo. ¿Y vos cómo entendés este versículo bíblico? ¿Y cuál es el mensaje de Pesaj? Pero igual ahora sí, con esto cierro yo, porque vamos 43 minutos. No, porque yo para mí ya estaba cerrado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final lo que se olvidan los rabinos es que el feligrés, la persona, es el que decide a dónde quiere ir. ¿Entendés? Como que uno puede estar diciendo, no, porque yo creo... Está bien, pero hay gente que se va del movimiento conservador, que de verdad el problema general, si vos me preguntás por qué también se van a terminar uniendo, es porque cada vez hay menos gente que se identifica como judía de cualquiera. Sí, y con esto te cierro. Mi hijo, Yehuda, me cuenta que tiene bueno, no quiero dar tanto detalle, pero bueno, creo que lo escucha, no voy a decir ningún apellido. Entonces le dice, che, vos con ese apellido sos judío. Y el chico le dice, no. Entonces me lo cuenta a mí. Me dice, che, le pregunté a este chico. Le digo, no, bueno, pero preguntale si el padre es judío, si el abuelo o la abuela materna. Igual él tiene apellido paterno judío. El padre. Entonces sí le digo. Pero bueno. Entonces él habla con el chico y le dice, no somos judíos, no creemos en el judaísmo, o sea, como un judío renegado, ¿no? Entonces, él, como yo le había dado la letra, es como que le preguntaba, bueno, pero vos sos del pueblo judío. Y dice, no, tampoco, ¿entendés? Como que estaban totalmente desafiliados del sentimiento de pueblo, de religión, de cultura, porque como que le dicen, no, pero él decía... Yo le decía, bueno, preguntale al bisabuelo, ¿viste? Porque yo le daba letra, le dice, bueno, pero tu bisabuelo. No, bueno, pero mi bisabuelo vino suponete, de Ucrania. Pero ¿entendés que es ridículo con ese apellido? Obviamente que tu bisabuelo, tu abuelo y tu papá, está bien, capaz que tu mamá, no sé, capaz que tu abuela, ¿entendés? Por parte de tu papá. Pero entonces yo digo, es como que se están peleando los rabinos, quién es quién, quién se sienta, bueno. y la verdad... Preocupate por acercar a los judíos. Sí, al que está más lejos. No, pero ¿sabes qué? Digamos, chicos, vengan.
¿Con quién querés ir? ¿Con este, con un reformista, con un conservador, con un ortodoxo? Que cada uno se sirva lo que quiera, porque si no es como que decir, Bueno. el único lugar para comer es McDonald's. Bueno, yo soy vegano, no me gusta la carne, qué sé yo. Yo digo, el judaísmo, bueno, si uno lo va a hacer a través de la tradición, de identificarse con un pueblo, con una religión, si, todo eso, bueno, que la gente decide, pero a mí me parece bueno que haya variedad, porque otra cosa que ese tema de otro podcast, entre los ortodoxos no hay tanta unión. Se matan, dicen, no, ahí no puedes ir, ese no. O sea, te hablo dentro de la ortodoxia y dentro de los movimientos jasídicos también. Y Entonces, dentro de entonces lo que hay que hacer es un diálogo intraortodoxo y dentro de la ortodoxia intrajasídico. Pero escúchame, Son como cosas. eso es tema de otro podcast, pero los problemas de kashrut en Argentina siempre citan de ejemplo a Chile. Chile se pusieron de acuerdo todos los rabinos, dijeron, no, hay una sola Supervisión. sola supervisión. Porque no puede ser que acá en Argentina te dicen, no, esa carne no la comas porque la mató el rabino de tal. Bueno, fue lo que pasó ahora con Diarco, ¿no? Entre Levin y Fegelstock. Claro, ¿qué había pasado? No sé. Que la está dando Fegelstock y que Levin, bueno, igual son temas de la Argentina puntual, salió totalmente a la contra porque era... Bueno, pero eso es lo que te digo. Sí. Pero bueno, listo, salude, rabino. Ojalá, como digo y lo repito por última vez, si el siglo XX fue el siglo del diálogo interreligioso, que este siglo, el siglo XXI, nos permita ser el siglo del diálogo interreligioso. Nos vemos en un próximo episodio. Amén y chao.